Ahí está. No, en vivo, es en vivo. Ya está. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Voy a esperar un momento a que se conecten, pero antes, pues quiero, mientras tanto les presento a quien tengo hoy. No tuvimos invitado la semana pasada, pero hoy sí quiero presentarles y agradecerle a quien me acompaña hoy, que es Evelia Hernández Juárez, ex candidata a diputada federal por Morena en dos ocasiones. Dos ocasiones. Una en 2015 y otra vez 2018. Ella es ingeniera agrónoma, es colega, eres ingeniera, no podía ser de derecha, eres ingeniera, ¿no? Pero bueno, sin embargo, quiero comentarles que aparte de que, pues de la profesión y de que eres una persona que ha tenido, que ha ostentado en dos ocasiones la candidatura a la Diputación Federal, también eres alguien que ha tenido pues una buena cantidad de, que ha sido parte de una buena cantidad de luchas que tienen que ver con el activismo, muchas veces en defensa del medio ambiente, activismo a favor de las mujeres indígenas y activismo a favor de las mujeres en general. Yo siempre he dicho que hay dos tipos de personas de izquierda, ¿no? Los que de repente pues empezamos a forjarnos en la academia, ¿no? Es decir, llegas a la universidad, empiezas a leer diversos autores marxistas, demás, entonces pues te empieza a interesar, te empiezas a dar cuenta de que el sistema capitalista es dilapidador y demás, y empiezas a volverte de izquierda, ¿no? De repente. Pero, y hay personas como tú, que se forjan en la lucha social porque se vuelven de izquierda, porque finalmente pues tienen la inquietud de protestar contra las injusticias. Platícanos primero cómo llega Evelia a formar parte de las organizaciones sociales. Pásate por acá para que no se diga que no soy caballeroso. Entonces, ¿cómo empiezas a formar parte de organizaciones sociales y cómo empieza tu activismo? Cuéntanos. Sí, bueno, pues buenos días, gracias por la oportunidad, la invitación de estar aquí en Zacatlán nuevamente. Mira, pues yo soy del municipio de Iztacamacitlán. Yo empecé ahí pues una vez trabajé por ahí cerca de un ayuntamiento y me empiezo a dar cuenta muchas cosas que hacen falta, muchas cosas en las que no estaba de acuerdo, pero pues yo era del área pues administrativa. Inicié como secretaria. Como secretaria en el ayuntamiento de Iztacamacitlán. Yo llegué, entregué mi currículum, hacía falta alguien que manejara la computadora. Ajá. Y me dicen, pues quédate. Pues me quedo, fue un viernes y llego un lunes. Okay. Estuve ahí trabajando como unos 6 meses, yo creo, junto para irme a la escuela, porque pues yo vengo también de una comunidad pequeña, se llama Tateno. Y entonces, pero estando dentro me doy cuenta de muchas cosas que a mí no me gustan. Por ejemplo. Entonces, bueno, el trato a las personas. Yo creo que cuando estás en una administración debes tratar a la gente como quisieras también que a ti te trate. Entonces yo me daba muchas veces cuenta que no era así. ¿Qué tiempo tiene eso? O sea, ¿en qué año fue? Tenía 18 años en ese tiempo. No queremos saber, no puedo preguntarte la edad, pero bueno, a ver, sí, ¿pero qué tiempo? Pues ha de haber sido como por el 97, 98 más o menos. Todavía no nacía yo. Sí. Y entonces ahí empiezo, después yo me voy a Tlaxcala y ahí estudio mi carrera, ingeniera agrónoma, en un tecnológico agropecuario, y nos empiezan a dar la clase de sociología rural. Ajá. Y entonces yo regreso a mi pueblo y empiezo a pensar que si estaba estudiando tenía que regresar algo a mi comunidad, a mi municipio. Claro. Y entonces empiezo con gestiones y me incluyo en una organización campesina que es la Unión Campesina Democrática, la UCD. Y entonces empiezo a ser como la coordinadora regional ahí. Y entonces ahí es donde empiezo a hacer gestiones, apoyar a la gente, desde acomodar una solicitud, porque muchas veces pues nuestros compañeros en las comunidades pues no saben leer, no saben escribir, y si llegan al ayuntamiento a pedir algo, pues les dicen pues vaya y descargue su CUR y los dejan así. Entonces por eso es que me empiezo a meter y empiezo en una organización campesina. Correcto. Y de ahí pues
como en la organización existe la parte de las mujeres, me empiezo a incluir en organizaciones de mujeres, en la red de género y economía, la red nacional de género y economía, donde estamos de varios estados. Sí. Y mi primer salida fuera del país fue a Cuba. En el Cuba. 2006. Y ahí fue ya donde te volviste de plano de izquierda. Cuando yo voy, dije, no, aquí me quedo. Y yo creo que inicio porque yo creo que el estar en la política surge de la necesidad, ¿no? Del cambio. Así la es. necesidad de hacer algo distinto, de cambiar, de que si hay esperanza de que algo se puede hacer. Claro que sí, dices, bueno, es que estando en la política, a lo mejor no llegas a ser presidenta de la república, a lo mejor no llegas a ser, bueno, ni presidente de tu municipio, pero no importa, lo que importa es poder cambiar al menos un poco tu entorno y a la vez también de repente fomentar el debate para que a final de cuentas los que vienen detrás pues empiecen también a darse cuenta que la política tiene que ver con todo, ¿no? Yo te decía hace un momento, ¿no? Cuando estaba en la universidad, pues te empiezas a dar cuenta de que esto que te promete la meritocracia, ¿no? De que pues, entre más te esfuerces, entre más trabajes, entre más estudies, mejor te va a ir, y saliendo de la universidad te das cuenta de que eso pues no era cierto, ¿no? Que en realidad le es muy complicado a quienes están en universidades públicas pues conseguir trabajo, ¿no? Porque de entrada esos trabajos ya están dados y o de plano pues no quieren emplearte porque vienes de escuela pública, ¿no? Entonces, y eso tiene que ver con el tema político. Entonces llegas después de estudiar, te empiezas a organizar. ¿Qué organizaciones? ¿Cuál es el nombre de las organizaciones sociales en las que has militado? La Unión Campesina Democrática, que es la UCD, Ajá. la Red Nacional de Género y Economía, sí. Y de ahí pues otra que fue la de Mesoamericana, que se integra por siete países, y ahí es donde empiezo también a escuchar todo lo de los megaproyectos, proyectos de muerte, sí. La lucha de las compañeras en El Salvador, las compañeras en Nicaragua por el agua, sí, claro. Y entonces empiezo a ubicar que aunque hay fronteras y aunque son otros países, nos está pasando lo mismo en México. Fíjate que lo que decía yo no sé, yo me eduqué desde los 14 con Ríos, ¿no? ¿Sabes? En la casa pues, siempre abundaron esos libros y yo leo de política desde los 14 por una cuestión casi de tradición familiar de pues, estar informado, leer, ¿no? Y decía, hay un libro que dice, se llama La truculenta historia del capitalismo, y dicen, bueno, pues están dos personas de la misma, de Latinoamérica, dos latinoamericanos, uno está del lado de Chiapas y el otro está en Guatemala, ¿no? Y está pues un terreno, pasto, dice, bueno, pero pues es que tú y yo somos iguales, dice, pues el terreno es igual, o sea, aquí las fronteras pues, no debería haber, ¿no? Y decía el Che Guevara, ¿no? Patagonia hasta Tijuana. Y bueno, pues al final Latinoamérica es un país rico y las cuestiones de la izquierda, creo yo que la ideología pues trasciende el tema, sobre todo el tema de la izquierda latinoamericana. Esto es una sola. ¿O tú qué opinas sobre eso? Sí, porque las luchas son las mismas. Sí, son las mismas. Incluso ahí nosotras en las mesoamericanas, cuando yo estaba participando mucho, iniciamos una escuela de mesoamericanas en resistencia, en donde veíamos, por ejemplo, iniciábamos nuestras pláticas con rituales que se parecen muchos a los que se hacen aquí en México. Hablábamos de la tierra, los 4 puntos cardinales, pues el encuentro, y entonces decíamos, bueno, vamos tejiéndonos, vamos reencontrándonos, claro. Y vamos quitando esas fronteras entre nosotras que nos pusieron por cuestiones políticas y económicas. Efectivamente, porque culturalmente pues es lo mismo, ¿no? Y las luchas siempre son por una sola cosa, los recursos naturales. Y eso es algo muy interesante de ti, y lo hablábamos por teléfono, es algo bien interesante porque muy pocas personas, o sea, quienes hemos participado en mítines, en algún tipo de resistencia, conocemos eso. Sabemos que es ser oposición en las calles, sabemos que es ser oposición en la verdadera resistencia, que es en la calle, es donde se suda realmente
el esquema, es donde se suda realmente la oposición y no desde el escritorio. Y tú eres una opositora de escritorio. En este caso, hoy la derecha es oposición, ¿no? Hoy el panismo es oposición y yo la verdad es que no sé cómo le vas a hacer. ¿Cómo le van a hacer para hacer oposición si no tienen la menor idea de lo que es una resistencia? Tiene que ver con recursos naturales, concretamente recursos naturales que tienen, de los que pues es Iztacamacitlán, que es un municipio, para los que no sepan, vecino de aquí de Zacatlán, aquí en el estado de Puebla, que tiene muchísimos recursos, igual que Tetela. ¿Qué tipo de recursos son los que están en pugna en el municipio? Bueno, pues allá en el municipio de Iztacamacitlán, pues ha sido más ahorita conocido por lo de los proyectos estos que nosotros denominamos de muerte, porque no traen nada para nosotros sentimos que no traen vida, al contrario es el exterminio de nuestro medio ambiente. Claro. Iztacamacitlán es un municipio que no tiene pues grandes cantidades de agua, ¿no? Nosotros allá, más en la zona donde se encuentran estos proyectos, que es la parte de Santa María, sí, las zonas más áridas de nuestro municipio. Y es oro el que dicen que tenemos, aunque decíamos, bueno, pues nosotros vivimos sobre el oro, pero hemos vivido siglos sobre el oro. Ajá. Y no nos hace falta para seguir viviendo. Porque pues a ver, cuando se te acaben los recursos naturales, cómete el oro, ¿no? Sí, incluso yo desde que empiezo a tomar conciencia en esto. Espera, hay un comentario, ¿sí? Perdón. Ahí dice que mi señora Linda dice por ahí, no creo que me digan a mí. Sí, empiezo a dejar de utilizar productos. Por ejemplo, yo no uso oro. Ajá. No uso plata, porque cada que utilizas algo de oro y plata, tuvo que haber sido saqueado un pueblo, hubo muertes, hubo destrucción. Para mí es eso. Como en el tema, hay una película por ahí bien interesante que se llama Diamante de Sangre, ¿no? Ahí con Leonardo DiCaprio, que trata de cómo van las compañías gringas a traer diamantes de África, de cómo destruyen prácticamente un continente solamente para sacar joyas. Y hay una joya que era un diamante rosado, que pues era bastante raro, y entonces prácticamente destruyen un continente, matan gente y todo, nada más por un pedacito de piedra, para que alguien se lo ponga en el dedo, ¿no? Y eso es bien interesante de analizar. Sí. En Iztacamacitlán son un promedio de 16,000 hectáreas. 16,000 hectáreas. Un polígono de 16,000, bueno, son varios, pero pues los compañeros que más han estado al frente, pues ahorita... 16,000 hectáreas, ¿como cuánto es más o menos? Pues imagínate. A ver, mira, estamos aquí en la barranca de los Quilgueros. ¿Será más o menos como toda la barranca, aproximadamente? ¿O como cuánto será? Yo creo que sí. ¿Sí? Sí, más o menos, imagínate toda esta parte así. Pero hay comunidades. Sí, hay comunidades y hay gente viviendo ahí. Y es minería a cielo abierto. Que es deshacer los cerros, deshacerlos totalmente, triturarlos, hacer una... Haz de cuenta, el Estadio Azteca, reprodúcelo varias veces. Ajá, sí. Y todavía aparte hay que hacer las presas donde tienen que ir haciendo ya todo lo que ellos saben hacer, separar, usan millones de litros de agua. Entonces por eso es que nosotros decimos, bueno, ¿de dónde van a ocupar el agua? Van a deshacer los lugares donde vivimos. Y siempre hemos dicho, bueno, nosotros aquí queremos morir, pero queremos morir de viejos. Sí, no envenenados. No envenenados. Entonces, por eso ha sido, pues, en parte mi participación, acompañando a veces a los compañeros. También participé, como dices tú, en las marchas. O sea, yo sí sé lo que es ir a una marcha, agarrar la cartulina, poner las lonas, agarrar el micrófono, el megáfono. Bueno, lo hemos hecho de todo ahí. Sí, claro. Yo recuerdo que, bueno, ahorita que ves, por eso a mí me dan mucha risa, yo me burlo mucho, ya sé, pero sí soy bien burliento con estas marchas fifís, ¿no? Porque estos cuates los ves en las marchas y dices, ay, y algunos van o sea, se atreven a ir con zapatos y ropa de vestir, ¿no? Algunos van con chamarra, dicen, estos cuates que piensan que van de vacaciones, o qué onda, el ¿no? El letrero ese donde decía que si tenías servidumbre, la llevaras. ¿Sí? Ah, sí, claro. Y ahí van, bueno. Sí. Pero, o sea, y efectivamente es que llevaron a las empleadas de casa,
pues las mandaron a las marchas, ¿no? Pero algunos sí iba uno que otro, ¿no? Ya sabes, activista de Polanco, ¿no? Ahí con sus gafas, como tú. O sea, creía que estaba de vacaciones, ¿no? Así de que vamos a ver qué se siente protestar por algo, ¿no? Pero realmente, pues no hay una causa real que se esté defendiendo, ¿no? Digo, que yo creo que la primera de estas marchas fifinas, yo dije, estoy seguro que van a gritar, no queremos escuelas ni hospitales, queremos aeropuertos. Sí, a ver. Sí, disculpen ustedes las fallas técnicas, pero siempre paso por un lugar a donde se va la señal a esta hora. Lo siento, decíamos sobre el tema de las minas. Estábamos hablando, bueno, perdón, de las protestas, ¿no? Sí. Que hay de repente. Sí dices, bueno, o sea, son personas que al final no tienen ningún tipo de causa social que defender, ¿no? Y bueno, pero, y en el caso de la izquierda, pues llevas muchos años, se llevan muchos años, ¿no? Tratando, defendiendo temas de recursos naturales. Me decías, bueno, aquí, en el caso de Iztacamacitlán, ¿cuáles son los recursos que están en pugna en los municipios de aquí de la Sierra Norte? Pues es el agua. Uh-huh. ¿El agua para quién? El agua que se va a ocupar para las mineras, porque lo ocupan para eso. Ajá. Las hidroeléctricas, la Sierra Norte está llena de hidroeléctricas, mineras aquí en la entrada a la sierra con Iztacamacitlán, Tetela de Ocampo. Ajá. Pues hay muchos municipios. O sea, pero el recurso final a explotar es el oro. Es el oro. Es el oro y necesitan el agua. Necesitan el agua para hacer esta separación. Y por eso es que nos conecta toda la parte de la sierra con todos esos proyectos. O sea que, y esto no es de apenas, viene, pues nosotros cuando empezamos a salir a otros países y nos capacitaban o nos decían, pues viene con Carlos Salinas de Gortari. Desde Carlos Salinas. El Tratado de Libre Comercio, ahí es cuando empiezan a modificar y empiezan a hacer la entrega y le sigue a hablarnos todos. Sí. Entonces nos empiezan a decir que va a haber progreso, que va a haber empresas, pero progreso para quién, sí, trabajo para quién, el empleo que se va a generar en las mineras, pues van a traer gente especialista. Sí, a la gente claro. de Iztacamacitlán no le van a dar un trabajo, a lo mejor le van a dar un trabajo ahí dentro de la empresa escogiendo algo, pero los trabajos bien pagados no van a ser para ellos. Y aquí la cuestión no es el trabajo, para quién va a ser y el pago, sino lo que no queremos es esa destrucción. La destrucción del medio ambiente, que al final, pues bueno, uno se muere, pero pues quienes se quedan ahí terminan viviendo en un mundo enloquecido, ¿no? En un mundo, pues que finalmente dilapidado por las ambiciones particulares de algunos que finalmente lo que no quieren o lo que más les molesta es la competencia, porque fíjate, yo platicaba con un empresario local de aquí en algún evento social al que me invitaron y me decía, ¿no? Es un empresario importante de acá y decía, no, es que lo mejor que pudo haber pasado aquí es que llegara el Aurrerá, porque puso en orden los precios. Y recuerdo que yo le dije, eso fue aproximadamente por ahí de 2014, creo, 2014, 2015. Y le dije, mire, yo le voy a decir una cosa. Ese dinero, ese pesito que se ahorra la gente por comprar porque he hecho algunos videos, de hecho, para exhibir los precios de la Aurrerá, que en realidad no son más baratos. Pero hay algunas cosas que sí digo, esas cosas, las pocas cosas que hay, que son más baratas que en una tienda, nos van a salir muy caro. No le extrañe que en adelante, que dentro de 3 o 4 años tengamos muertos a cada rato porque la delincuencia va a aumentar. O sea, ¿cómo va a aumentar la delincuencia si es competencia, es progreso? Bueno, pues es que esos negocios al final truenan el comercio local, el dinero que se gana no lo reinvierten, generan pobreza y la pobreza pues genera delincuencia. Y eso es exactamente lo que ocurrió. Y desafortunadamente muy poca gente se da cuenta de que eso está ocurriendo. O sea, muchos le echan la culpa a este rollito de la derecha, por ejemplo, que es la falta de valores y que el tejido social, pero es mentira, ¿no? Ha sido el mercado el que ha finalmente provocado que exista la carestía.
Es el caso de las mineras, pero chupándose los recursos públicos. ¿Cuántos empleos puede generar una minera, por ejemplo? Allá, Ay, ¿no? O sí. sea, más o menos así según tu cálculo. No sé, como unos 300, y a lo mejor de esos 300 del país eran unos en mano de obra. En mano de obra, sí. Barata, porque no nos van a pagar lo que es. Sí. Aunque mira, ¿sabes qué? Ayer en la mañanera Ajá. escuché que Marcelo Ebrard dijo que principalmente para la minería o para las empresas canadienses Ujú. se va a aplicar o van a querer aplicar las reglas que ellos usan en Canadá. Ujú, ujú. Y en Canadá la minería está muy, o sea, Muy, no, muy bien pagada. no, allá está, parece que está prohibido. Prohibido Haz de es- cuenta, o sea, debe haber mucho rigor, mucho cuidado. Entonces, si allá en Canadá lo quieren hacer así, aquí en México, si no aprueban eso, no lo van a hacer. Fíjate que está interesante porque las minas, efectivamente, los que tienen las mayores concesiones mineras son precisamente los canadienses. Ni siquiera podríamos pensar que serían empresas norteamericanas o podríamos pensar que son empresas de otro tipo, pero no. Quienes tienen las principales concesiones son precisamente las mineras norteamericanas. Perdón, las mineras canadienses. Y aquí, bueno, aquí tenemos una que es italiana, ¿no? Que pues nos quita aquí el feldespato y están empezando pues a destruir aquí en Zacatlán el manto acuífero, que pues afortunadamente te digo, tenemos aquí en Zacatlán una holgura todavía enorme porque hay agua, hay muchísima agua aquí en Zacatlán. Entonces, pero sin embargo, aún así, pues ya se empieza a resentir poco a poco el cambio al medio ambiente. En el esquema, en ese mismo orden de ideas, ¿cuál es, me decías ahorita, el tema de Marcelo Ebrard, el tema de las mineras? ¿Qué crees que vaya a pasar en el futuro? ¿Será ahora sí las autoridades, ahora que hay un cambio, que hay todo un reacomodo del régimen, es decir, hay un cambio de régimen, no solo una alternancia? Con esta alternancia nueva, ¿qué crees que venga para estas luchas sociales en las que llevas ya tanto tiempo militando? Una vez estábamos con Andrés Manuel en una reunión aquí en Zacatlán. Ajá. No, en Atlisco, nos tocó ahí porque fui enlace con él. Uh-huh. Y yo le decía a él que a mí me costaba mucho en la sierra moverme por el transporte y todo. Y empecé ahí a platicarle y me dijo, mira, Evelia, nadie dijo que iba a ser fácil. Nadie dijo que llegando algún gobierno, si ganamos nosotros, nos vamos a sentar y descansar y ver cómo lo hacen los demás. Sí. Y anoche platicaba con unos compañeros de Chignahuapan y decían ellos que es el tiempo de los ciudadanos, es el tiempo de la organización. A pesar de que esté un gobierno que nosotros instalamos y queremos que esté, pues las organizaciones o los que estamos desde hace tiempo, si te quedas sentado, no hay que irnos, al contrario, hay que informarnos, hay que seguirnos organizando. Ahorita que vengan las consultas o todo este proceso que viene, que en el caso de Iztacamacitlán decimos, bueno, nos quieren consultar o viene el proceso de la consulta cuando ya se metieron a nuestra casa desde hace años. Sí, claro. Entonces, no, nosotros pero decimos, aparte, pues no, pero bueno, si viniera ese proceso, pues no nos queda otra más que informarnos, más que seguir invitando a la gente que hoy, antes nos costaba. Yo cuando inicio en Iztacamacitlán empecé con compañeros que ya hasta fallecieron algunos y me platicaban que ellos iniciaron en el PRD y cargaban la propaganda y ya sabían en qué zanja, en qué árbol la iban a dejar para que el otro compañero fuera y la recogiera en la noche o muy temprano, porque era es casi un pecado andar colgando ahí la propaganda del PRD. O que supieran que se estaban organizando en algo contrario al PRI. Ah, claro, ¿no? Y entonces hoy yo creo que ya es diferente, o sea, se supone ya no nos van a... Sí, no tanto. Bueno, vamos a tratar de que sea diferente entre todos. O sea, ya hay un poco más libertad, ¿no? Más de libertad, o sea, ya no... Pero no son luchas que se hayan logrado con las alternancias, más bien que tuvieron que ceder esas situaciones para generar una alternancia entre el PAN y el PRI, o sea,
porque pues al final se dieron el borrachazo ellos, o sea, dijeron, bueno, si el PRI ya no da para más, pues hay que dejar al PAN, que pues ya sabemos ahorita cómo nos salió junto con Pegado, y ahora sí ya están las pruebas, ya está directamente señalado Genaro García Luna como el delincuente cretino que es, y Felipe Calderón como el fascista pues mercenario de los cárteles que fue, ¿no? Ahora sí ya lo sabemos, ahora sí ya nos dimos cuenta, y eso pues cae directamente, pega directamente pues en todo el esquema de la derecha. Pero pues en ese momento no. Fíjate que referente a lo que tú dices, eso es algo muy interesante. Vino apenas el expresidente de Uruguay, me parece, Pepe Mujica, pero habría venido otro presidente que también fue de izquierda, y decía, es que sabes qué, ahorita me acuerdo del nombre, dice, es que ganar una elección finalmente no es ganar el poder. O sea, pudiste haber ganado las elecciones, sí, eres presidente, sí, parte, no toda, parte de la izquierda está en el gobierno, porque hay gente infiltrada de la derecha en Morena, y eso es un hecho y lo sabemos. Zacatlán, y es el caso, ¿no? Tenemos gente de la derecha como funcionarios públicos que se supone debería ser un gobierno de izquierda, y tenemos gente incapaz y además totalmente de derecha, que nada tiene que ver con y que no hay ninguna empatía con las causas sociales que, por ejemplo, alguien como tú defiende, ¿no? Y que son gobiernos emanados de Morena, pero que finalmente pues no tienen absolutamente ningún tipo de empatía con esas causas. Entonces, en ese sentido, creo yo que ¿cómo podemos hacerle? Digo, finalmente Morena me queda muy claro que fue más bien un movimiento antes que un partido. ¿Cómo mantener vivo ese movimiento que reivindica todas estas luchas sociales en las que tú has participado? Pues mira, nosotros ahorita en Morena supimos que era necesario invitar a más gente a abrir para que pudiera llegar a Andrés Manuel. Nuestro objetivo era Andrés Manuel. Yo participé en el 2015. Yo recuerdo que en el 2015 nadie quería ser candidato. Compañeros míos en Oriental una vez fueron cercados ahí, que los querían quemar por andar entregando el periódico. Fue difícil. Sí. Y sí, como dices, es una realidad que sí la tenemos que aceptar. Hay gente de derecha hoy, pero pues están teniendo su oportunidad, ¿no?, de reivindicarse. Pero también, si no, pues yo creo que dentro de la organización que se debe ir haciendo, que tenemos también, pues ser los ojos, ¿no?, también de Andrés Manuel. Yo he estado visitando ahorita los municipios porque estoy apoyando al comité estatal con el licenciado Mario Bracamonte. Ajá, me piden apoyar en el distrito 2, porque he sido parte de... Hay una operación ahí de Barbosa que es contraria a Bracamonte. Pues ¿no? Es lo que hemos estado checando ahorita notando, en estos días, notando, pero digo, pues, al final institucionalmente nosotros estamos con el partido, estamos haciendo el trabajo. Aquí se inauguró una oficina que queremos darle otro sentido. A ver cuándo nos empieza la oficina. Sí, vamos, por ejemplo, con unos compañeros que también vienen del activismo de organizaciones, estamos haciendo unos talleres. Hicimos un primer taller que se llama La Botica Verde. Okay. Entonces estamos otra vez... La Botica Verde, ¿de qué se trata eso? Bueno, pues están haciendo pues productos de plantas medicinales. Correcto. Generando los conocimientos. Decía una compañera, el futuro ya pasó, sí. Regresemos al pasado. Pues es que el futuro es verde, ¿no? O sea, digo, ni no es eslogan del Partido Verde, pero el futuro es verde, ¿no? O sea, fíjense qué buen eslogan, si me lo copian mejor. El futuro es verde, y porque esa frase la vi apenas, ¿no? Es cierto, ¿no? O sea, digo, todo pareciera dirigirse hacia allá, por ejemplo, con el tema del litio, que pues es el combustible o la reserva de combustible del futuro, que pues va a contaminar menos, que va finalmente a facilitar la producción y una infraestructura que tenga que ver con los coches eléctricos. México es un líder en producción de energía solar, ¿no? Y eso pues mucha gente no lo sabe, ¿no? Por ejemplo, dicen, no, pero es que
como el petróleo, si, ¿por qué no invierten en energías limpias? Y son los primeros que reclaman, son los primeros que no saben, no tienen ni idea de que México es uno de los principales productores de energía solar del mundo. Y que sin embargo pues se tenían paradas las plantas solares precisamente para que no generaran más electricidad de la que deberían generar para cumplir con los contratos de las gaseras, ¿no? Lo que pasaba con la presa de Tabasco cuando se inundó. Entonces el punto es que toda esta situación tiene que ver con el medio ambiente, con la lucha medioambiental. Tendrá que reflejarse en políticas y en formación de cuadros que nos permitan hacer conciencia, ¿no? Sí. En ese sentido, me dices, está la botica verde, y eso, ¿cómo beneficia o en qué impacta en la vida diaria? Pues mira, vamos generando la conciencia, vamos generando también el regreso a la historia, porque pues también cuando no sabemos ni de dónde venimos, sí, ni no sabemos hacia dónde vamos y tendemos, como dicen, a repetir la historia. Sí, claro. Oye, de lo malo y de lo bueno, pues sí. Pero también dentro de ahí de la oficina, que están invitados todos a visitarla, estamos haciendo los cuadros de formación política. Y entonces pues va a ser algo que nos va a también ir ayudando, porque pues hay muchas personas que pues ven a Morena, sí, todavía somos una esperanza. Andrés Manuel está haciendo trabajo. Sí. Yo no sé a qué hora se duerme. Sí. ¿Cuántas horas duerme? Yo creo que se duerme temprano. Trabajando mucho. Está trabajando mucho, está dando todo. Entonces ahorita, por ejemplo, ya están 100 universidades. Sí, yo tengo un amigo, por ejemplo, que está en Veracruz. Ya, o sea, están en construcción, entiendo, ¿no? Sí, pero en Veracruz, por ejemplo, está una que ya están, a lo mejor prestado ahorita, por ejemplo, el mobiliario, pero ya les están empezando a construir la universidad y con dormitorios y con su beca. Okay. Aparte, pues las que ya se habían hecho anteriormente con el 50% que donaban los diputados en ese tiempo. Claro. Ya se tienen esas universidades, y bueno, yo conozco a 2 compañeros que ya se van a graduar en una de Derecho, en la Ponciano Arriaga, que está en el centro, totalmente gratis y becados todavía. Perfecto. Estuvieron allá, y uno desde Oriental y el otro es de por San Martín Texmeluca, que fueron a México a estudiar. Entonces, pues... Eso sí, el tema de la atención a los jóvenes, se está haciendo todo lo que se puede, y eso es algo que realmente pues es de aplaudirse, que obviamente no hubiera pasado, pero ni en sueños, con ninguno de los otros 2 candidatos o los 3, ¿no? Pero bueno, ese es un tema muy positivo, creo que es uno de los temas más positivos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que obviamente habría sido algo imposible o inlograble de haber tenido a otro tipo de presidente, ¿no? Algo positivo, eso es algo de López Obrador, del gobierno federal. Ahorita hablamos del estatal, pero el federal es algo positivo. Ahora, algo que a ti no te guste del gobierno de López Obrador, que digas, esto sí no me late. Híjoles, pues es que... ¿O todo está bien? Pues a mí lo que me gustaría es que fuera por más tiempo. 6 años no nos va a alcanzar para reconstruir, para levantar todo lo que tiraron. Dejaron. Sí. Sí, o sea, se está no hay renaciendo, porque ¿qué tenemos que nos dejar? Sí, no todo está mal, sí hay cosas bien, pero tú decías hace rato, le apostaron más a las empresas, sí, claro, que al desarrollo más de 200,000 millones de condonaciones de impuestos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. 200,000 millones de impuestos condonados a empresarios que se supone tenían la responsabilidad. Estamos hablando que el presupuesto para Puebla Federal es de 10,000 millones de pesos, ¿no? Entonces imagínense 20 Pueblas, y eso se lo condonaron, que es lo que tenían que pagar los empresarios de impuestos, y les dijeron no pagues. Así, que no fue evasión de impuestos, o sea, fue algo, la condonación para quienes, para que se den una idea, es decir, ¿saben qué? Pues yo soy gobierno, y tú, empresario, no quieres pagar impuestos, pues no pagues, pero genera empleo. Ese es como el pretexto, ¿no? No pagues, pero genera empleo. Vámonos por acá, por aquí. Sí. Si no, se nos va a ir la señal por ahí.
Entonces, ese es como el pretexto, ¿no? No, ¿sabes qué? Mira, no pagues, no pasa nada, generas empleo, ¿no? Y ya, ¿no? Y realmente no, o sea, en realidad le dieron dinero a los ricos para que los ricos generaran empleo y bienestar. Ese fue el modelo neoliberal, eso fue lo que nos dijeron que iba a pasar, que iban a dar todas las facilidades a los ricos para que los ricos se invirtieran y generaran empleo. Y lo que ocurrió fue exactamente lo contrario, ¿no? Lo que ocurrió es que ese dinero que les dieron se lo quedaron, ¿no? Y generaron empleos mal pagados y condiciones de salario que son todavía, francamente, en algunos casos inaceptables, como es el caso de quienes trabajan en minas, por ejemplo, ¿no? Pero en ese sentido, para entender más bien cómo le hacemos, tú que eres un activista, para ganar el poder, para ahora sí ganar el poder, porque ya ganaron las elecciones, eso está más que claro, clarísimo, ¿no? Y si vienen otras elecciones mañana las vuelven a ganar, fácil, ¿no? Más con el desprestigio de las oposiciones, ¿no? La oposición del PAN, que parece una oposición de peluche, y la otra, que el PRI, que pues ya, que esos mejor ni hablan, ¿no? Pero está claro que sí, o sea, está claro que ya pudieron ganar elecciones, con alianzas, con miembros de otros partidos que se fueron para Morena, ya ganaron la elección. ¿Cómo le hacemos para ganar el poder? Pues yo creo que no perder el contacto con la gente, no perder los pies, porque muchos también luego, cuando ya ascienden a otros espacios, decía Andrés Manuel, hasta cambian la manera de caminar. Ajá, entonces, sí, claro. Sí, pues seguir contactando a compañeros que valen la pena, compañeras. Hay mucha gente que están dentro de otros partidos, pero también son buenas personas. Solamente yo creo que en todos lados hay buena gente, ¿no? Sí, han buscado, creen en ese proyecto, pero pues también si también ya nos han fallado mucho y lo estamos viendo, pues invitarlos a que estén con nosotros, a que construyamos. Pues es el tiempo de la ciudadanía. Sí, pero es el tiempo de la ciudadanía. Creo también que no existe en este momento, al menos en este distrito, ¿no? Una de las, y lo platicamos por teléfono, ¿no? O sea, cuadros nuevos, ¿no? Para poder ganar el poder desde la izquierda, incluso dentro de Morena, que debería ser pues una... Digo, así se hizo en 2006. En 2006 se ganó la elección y se ganó con la base de la izquierda. O sea, se ganó la elección, hicieron fraude, pero se ganó. Lo cierto es que no se ganó de manera tan contundente, y por eso el PAN hizo fraude, ¿no? Felipe Calderón hizo fraude. Pero es cierto que la base de la izquierda sí es competente y sí sabe ganar elecciones. Aquí la cuestión es que no es suficiente dado el sistema que había. Ahora, el sistema ya cambió. Estamos de acuerdo que el sistema ya cambió, y esa situación pudiera generar que ya no necesites ahora sí a los de la derecha. ¿Cómo hacer? Decía, ahorita que hablabas de formación de cuadros, el que lleva el tema de la formación de cuadros es uno de mis caricaturistas favoritos, y es uno de los intelectuales que más disfruto escuchar y leer, que es Rafael Barajas, el Fisgón, sí, ¿no? Que es el de formación de cuadros de Morena. Y decía algo muy interesante: lo que nos llevó al poder fue la movilización, no la perdamos, y hay que empezar a revisar oficina por oficina, secretaría por secretaría, oficina por oficina, una por una de cada una de las dependencias federales, y ir sacando a los que todavía mantienen prácticas del viejo régimen, que no significa correrlos, ¿no? ¿Cómo le hacemos para decirle al gobierno, oye, ven acá y ven a ver aquí a los burócratas, ¿no? que tiene el nuevo gobierno, y nada más ve, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos para generar ese contacto? Pues eso es lo que hemos estado ahorita haciendo. Yo cuando me reintegro, pues en este año, y estamos generando esa conciencia, ese derecho que tenemos de decir, mira, aquí no me están atendiendo, a tales horas llegué, bajo escritos, capacitando a la gente, porque muchas veces pues no sabemos a veces dónde reclamar, dónde ir. Entonces sí estamos generando también esto de que no merecemos o no vamos a permitir ese trato.
y la movilización. Bueno, yo como soy de la calle, entonces sí estoy dispuesta a volver a marchar. Sí, claro. Y así sea con quien sea, nosotros nos vamos a oponer. Sí, porque ya llegaron, eso se nació supone Morena. que... Sí, por eso nació Morena. Sí, claro. Para defender, para ayudarnos, para acuerparnos, para eso o para también ayudar a llegar al poder a algunos que no eran, para empezar, de la izquierda. Digo, baste decir, no vamos a decir nombres, pero baste decir que hay muchos que hoy son, que ostentan puestos de elección popular y que jamás fueron de Morena, que se pasaron cuarto para el rito y les dieron candidaturas, ¿no? O sea, no me refiero a personas, por ejemplo, como, o sea, aquí tenemos a nuestra diputada local, Mari Carmen Cabrera, que bueno, pues ella se pasó empezó a militar en Morena prácticamente un año después de la formación pero hay otros casos en los que sí, de plano, pues, faltaban 3 meses y antes de los 3 meses se pasaron a Morena y a ver, sí, vente, sé candidato, ¿no? Y hoy están ahí. Ahí tenemos el propio caso de Lili Telles, ¿no? Que ya la van a expulsar de tanta babosada que está haciendo. O sea, ¿cómo le hacemos para ahorita detectar, saber quiénes son dentro de quiénes de los que están como representantes populares, que llegaron al poder con el voto de la gente? ¿Cómo le hacemos para decirles, mira, no está cumpliendo, se cambió de partido, pero trae las mismas mañas, ¿no? ¿Cómo le hacemos para poder cambiar esa situación? ¿Con quién nos quejamos, pues? Pues yo creo que de entrada, pues en el comité estatal ahorita se está saliendo a hacer giras y ahí empezar a decir, empezar a mostrar. Porque pues sí, también nosotros tenemos que evidenciar, pero con pruebas. Claro. Porque también muchas veces se critica, pero no se tienen las pruebas. Pero si se y tienen no pasan las pruebas, de dichos. Entonces sí, hay que mandarlos, hay que exponerlos, hay que evidenciarlos. Hay que hablar, ahora sí, decir nombre, santo y apellido. Porque si no, sí, claro. nos seguimos quedando en dicen. Sí. No, entonces sí, yo no estoy de acuerdo en muchas cosas. Por ejemplo, esto que dices de que llegan, se acomodan y todo eso, pues están a prueba. Sí, prueba, claro, porque tenemos que aprender a caminar con nosotros también. Sí, claro que sí. Tenemos que dar esa oportunidad, pero si ya vemos que no, pues entonces con el contacto con la gente, la formación de cuadros y la movilización, yo creo que vamos a poder también llamarles la atención. ¿Cómo hacer para formar cuadros? ¿Ya se está viniendo el agua? Sí. ¿Cómo hacer para formar cuadros, Belia? O sea, en este caso, y para decirles, oye, ¿sabes qué? Pues no te quiero aquí nada más. Yo recuerdo, en 2013 fundé una organización aquí que era Izquierda Juvenil, tuvo buen impacto en aquel momento. La intención era formar cuadros. La cuestión es que los cuadros que formé me salieron unas fichitas, por cierto, les mando muchos saludos, muchachos. Pero, porque a las primeras de cambio muchos de ellos vieron la oportunidad de a lo mejor les ofrecieron ahí una lana y todo. O algunos y los agarré y eran personas que decían, no, yo sí soy de izquierda, y a la mera de la hora pues generamos la organización, se dieron cuenta de que era una cuestión pues que había tenido buen impacto, y algunos de ellos los agarraron y les dijeron, vente para acá y mira, te damos una lana y al final lo hicieron. Digo, estaban en su derecho, está bien. Pero ¿cómo le hacemos para formar cuadros que le sean leales a la izquierda? 1, y 2, ¿por qué crees tú? O sea, a excepción, claro, hay unas excepciones. Tenemos a una diputada, tenemos al ex candidato Gibran, que pues bueno, tienen. Pero ¿cómo hacemos pero también aquí tenemos en este distrito el problema de que tenemos gente que trabaja para el PRI, que está en Morena, que se dice de Morena, y que hay gente que les cree. Entonces, ¿cómo le hacemos para formar cuadros que verdaderamente sean de la izquierda? No hay en este distrito cuadros que sean de la izquierda, salvo esas 2 excepciones, que son la diputada Mari Carmen y Gibran Farhat. Fuera de ellos, o sea, yo no veo a alguien que digas, mira, ¿no? Sí, es de izquierda y lo quiero para candidato. Lo que hacen muchos es que empiezan a hacer trabajo político, no les dan la candidatura en su partido y se van a caer a Morena, y en Morena les van a decir, ¿sabes qué? Sí, vente. No pasa nada.
pues pues es unificarnos, ¿no? Yo creo que también en Morena se han visto muchos buenos perfiles, pero cada quien está por su lado. En su lado, sí, claro. Entonces, buscar nuestras coincidencias como lo hicimos hace tiempo y seguirnos fortaleciendo en eso. Y ahorita el proceso de Morena va a ser, yo espero que va a ser distinto. Sí, va a estar. Pues fue bastante distinto. Sí, pero ahorita ya también se va a poner sus candados. Fíjate que una de las razones por las que, digo, a mí no era prácticamente era una cuestión casi cantada, ¿no? De que yo iba a militar en Morena y no me fui precisamente por esa situación, ¿no? O sea, porque ya había personas ahí que ni pertenecían a la izquierda, ni eran de la izquierda, que ya estaban más que infiltrados, que le habían vendido tanto a los que hoy gobiernan en el gobierno estatal como en el federal, que ellos eran los de la izquierda de siempre o sea, yo dije, yo volver otra vez, ya los habíamos sacado del PRD, ¿no? Volver otra vez a pelearme con ellos, no, gracias, ¿no? Entonces, y me decían apenas, es que ahorita Morena, o sea, con todo lo que ocurrió en el proceso interno de Morena, que se tuvo que cancelar, Sí. es que están como en el PRD hace tiempo, y le digo, yo creo que están peor, porque antes nos peleábamos entre los de izquierda, ¿no? O sea, y ahora quienes están peleando en el poder dentro de Morena, también hay gente de la derecha, hay expriistas, hay experredistas, bueno, hay de todo, ¿no? O sea, hoy es una guerra civil aún peor al interior de Morena, así lo siento yo por los actores que hay, ¿no? O sea, hoy tienes gente de derecha, hagamos eso un rato, tenemos a Manuel Espino que no dice Heil Hitler porque, ¿no? Y tenemos el lado contrario, por ejemplo, a un Paco Ignacio Taibo, ¿no? O al propio Rafael Barajas, ¿no? Que están en contra de estas situaciones. Está bien, pero la facción izquierda-derecha, creo que la pelea izquierda y derecha está peleándose dentro de Morena. Sí. El control de Morena también. Y eso, ¿cómo lo vamos a poder, cómo le hacemos para evitar eso? Sí, mencionabas lo de la reunión distrital, fue en octubre. Yo participé para ser consejera ahí. ¿Y ganaste? Sí, ganaste. Fui la más votada, creo que del estado. Tuve 219 votos aquí en esta reunión. Yo creo que todavía la gente reconoce también quién es quién. Claro. Entonces, pues es el no perder el contacto con la gente. Sí, dentro ya se están ahí metiendo, pero por eso lo echamos abajo. Se tuvo que echar abajo esta elección por las prácticas que se vieron ahí dentro. ¿Tú estabas de acuerdo con que se echaran abajo? Sí, sí, porque a pesar de que ganaste. A pesar de que yo gané limpiamente, yo siempre he hecho campaña limpia. Yo no tengo recursos, ni compro, ni nada. Y pues perdón, pero sí, o sea, hay gente que trabaja para el PRI ahí y que los vimos y sabemos el nombre de los personajes que estaban ahí y estaban comprando votos adentro del consejo. Sí, todo eso se documentó, todo se documentó y abajo. Y eran panistas y eran del PRI también, ¿eh? Sí, o sea, porque no vamos a permitir eso. Y es parte de darle también a los morenos y a las morenas, pues la credibilidad y la autoridad. ¿Cómo sacas esas mafias, esas pequeñas mafias que se metieron a Morena, que se incrustaron como un cáncer y que hoy incluso ostentan puestos en el gobierno estatal? Entonces, ¿cómo le haces para quitarlos si ellos hoy el propio gobierno hace acuerdos con ellos, les da puestos, incluso y los impulsa con eso para que infieran al interior del aparato político de Morena? ¿Cómo le hacemos para combatir eso? Porque al final sí, o sea, es lo que está ocurriendo, o sea, hay gente que está trabajando en el gobierno estatal y que además se está metiendo al interior de Morena y que para generar el control y que lo está haciendo, que eso no hay problema, no habría problema, ¿no? A ver, es un funcionario estatal, se mete a operar al interior de Morena. Ok, está bien, no pasa nada. La cuestión son las prácticas, ¿no? Que son comprando votos, acarreando gente y demás. ¿Cómo le hacemos? Aunque también no pueden ellos estar haciendo eso.
No, ahorita también No, ya hay pues, que no. separar el partido y el gobierno. O sea, No, porque bueno, es si que no no- vamos a hacer partido Les basta gobierno con poner PRI. simplemente a fulano tal, lo que hacían en el PRD antes. Agarraban a alguna persona por ahí, sencilla, que decían, no, pues a ver, ¿sabes qué? A ver, tú fulanito, ¿sabes leer y escribir? Sí, sale, pues vente para acá, te voy a hacer consejero. Y cada vez que eran las elecciones de consejo, pues estos cuates agarraban, se iban a traer a la persona, con 2,000, 3,000 pesos se la llevaban a Puebla de viaje y toda la cosa. Y le decían, no, llegaban, lo ponían y le decían, levantas la mano cuando yo te diga. Y sí, así lo hacían. Y lo hacían lo digo así, lo hacían los mismos que hoy gobiernan Puebla, ¿no? Entonces, es lo que se pretende hacer ahorita, la misma práctica, solo que ahora tienen el poder. Pues, ¿cómo le hacemos? Sí, va a ser un trabajo muy duro, pero sí la gente ya tiene que empezarles a poner en alto. Sí. Sí, van y, oye, estoy en el gobierno, te mandamos esta despensa, pero afíliate a... No, ya no, o sea, que la gente cuando les toquen la puerta les digan, no te da vergüenza, si tú ya estás ahí en el gobierno, o sea, tú no tienes que estar porque ahorita queriéndome Vergüenza, me encanta esto. afiliar a algún partido o mismo Vergüenza. a Morena, la gente que se meta a Sí, es Morena... demasiado, ¿no? Vergüenza. Sí. Ay, sí. La gente que se meta a Morena es porque No. tiene conciencia. O sea, Debería ser así. Debería queremos ser. que sea así. Yo vengo desde el primer comité estatal de Morena. Desde que me acuerdo que aquí en Zacatlán, ahorita que venimos llegando a esta esquina, Ajá. venimos a pedir el Zócalo para que viniera Andrés Manuel en el 2015. Sí lo recuerdo. ¿Y los nos bloquearon? Sí, nos dice ahí alguien del ayuntamiento, váyanse a 3 cuadras hacia allá, ahí es donde puede Sí, llegar me acuerdo Andrés que Manuel. pusieron a propósito, sí lo recuerdo. ¿Y sabes a dónde nos mandaron? Aquí al Panteón. Cuando venimos a dar las 3 cuadras, era el Panteón. No, pero era, que no fue hacia allá, hacia el lado Ajá. donde está la iglesia de San Nos Francisco. mandaron hacia acá, hacia acá. Entonces ya venimos, pues es el Panteón. Ajá. Entonces con Andrés Manuel decidimos, me hablan por Ajá, teléfono. por allá, me ¿no? dicen, Fue. está bloqueado. Ujú, Y entramos en la camioneta. ujú. Y sabíamos ahí. Se metieron en el centro, ¿no? Sí. En la parte, ajá, sí. En una camioneta y ahí nos subimos los dos. Ajá. Yo no sé, tú decías, a mí qué función me va a tocar, a lo mejor me va a tocar la de siempre estar levantando el puño y estar defendiendo lo que creo. Y Porque a veces- estoy consciente de eso. A veces a algunos nos toca así. Sí, y entonces a lo Por mejor supuesto. eso me toca a mí. A lo mejor No. en las 2 participaciones que tuve como candidata a diputada, pues no llegué. ¿Cómo generar nuevos candidatos, Evelia? ¿Cómo generar, Pues, o tiene Evelia la intención otra vez de participar como candidata o ya no? ¿O cuál es el futuro? ¿Qué es lo que quieres hacer en adelante? Amén de lo que ya nos platicaste, evidentemente continuar con la lucha social, que eso Sí. se tiene que hacer, seas candidato Sí, o no. sí, eso Es tiene una que ser. obligación histórica de quienes necesitamos o de quienes entendemos más o menos cómo están configuradas las cosas del sistema, que aunque el presidente lo diga, ya se acabó, pues en la práctica apenas empieza a acabar, creo yo, con una lentitud que a veces sí, a mí sí me desespera, ¿no? O sea, ¿cómo que apenas cómo que apenas agarraron a García Luna y cómo que lo agarraron en Estados Unidos? Entonces ya llegó el gobierno federal y dice, sí, mira, yo que tenía un montón de carpetas, pues lo hubieras agarrado primero, mi chavo, ¿no? Y de ahí para abajo, ¿no? Entonces creo que es una de las fallas del gobierno, que está muy lento. O sea, a mí me gustaría, ¿no? Que la bandera del presidente de la República fue, vamos a acabar con la corrupción. Lo están haciendo, efectivamente, nunca habíamos visto exsecretarios de Estado en la cárcel, lo están haciendo un muy buen trabajo. La cuestión es que va relento. Entonces, lo que tú decías es cierto, ¿no? Si van así de lentos, no les van a alcanzar los 6 años para meter al bote a todos, porque la corrupción estaba instalada incluso en los niveles más bajos o está en los niveles más bajos del gobierno, que son el caso, por ejemplo, te voy a comentar aquí rápido, aquí en Zacatlán, el tema de las pensiones de adultos mayores, ¿no? Que era el tema de Sedesol, Ajá. ¿no? O sea, algunos adultos mayores les cobraban 70 pesos, ¿no? Por llevarles que para pasaje y no sé qué, cuando eso se lo viaticaba a Sedesol, ¿no? Ujú. Entonces, esas cosas, o sea, y esos eran los funcionarios de más bajo nivel, los que lo hacían. Ahora imagínate, o sea, los de más alto nivel, y aún así, pues era una cuestión de corrupción, ¿estás de acuerdo? O sea,
Entonces por eso siento que el gobierno sí está combatiendo la corrupción, pero tendría que hacerlo así, ¿no? Pero también los ciudadanos tenemos que ayudar. Sí, claro. Sí, porque por ejemplo esto que tú me estás diciendo, yo no sé si lo sabían más arriba, porque siempre dicen, no, es No, que... ahorita ya no lo hacen, pero Ajá. digo, pero en tiempos Pero del si PRI lo se hacían. llegara a dar ahorita, también es lo que estamos diciendo, aunque yo haya apoyado este gobierno y aunque tenemos que denunciar. Porque no estamos peleando una alternancia, estamos peleando un cambio de sistema, un cambio de régimen, ¿no? Y ahorita hay que denunciar, y si quedan ahí todavía unos de los cuantos que se quedaron ahí pegados y que siguen sobreviviendo aquí Pues dentro siguen, del ¿no? gobierno, pues hay que denunciar si los vemos que empiezan, porque la gente no denuncia, Sí, no claro. denunciamos, tenemos miedo a decir, me están haciendo esto, Ujú. y por eso es que han avanzado mucho. Entonces Andrés Manuel necesita ojos también abajo, o el gobierno necesita ojos, necesita la gente que le esté diciendo, aquí me está pasando esto, aquí esto o lo otro, y ser tercos, Ujú. decirlo, no estamos de acuerdo en esto, no nos van a seguir tratando así, no nos van a seguir pisando. Eso generalmente, a ver, es que fíjate, te voy a decir una cosa, estamos en un distrito, vamos, donde ganó el PAN, o sea, donde ganó el PRI. A mí si me preguntan, a mí sí me da un poquito de vergüenza, ¿no? Decir, ¿quién ganó en Zacatán? El PRI. ¿Quién? El PRI, ya. Qué vergüenza, sí me da vergüenza. Por una razón, o sea, a ver, si me estás viendo priistas, pues es la neta. ¿Por qué? ¿Por qué me da un poco de vergüenza? Porque México vive precisamente eso. Desde 2006 para acá, México vive uno de los cambios ideológicos más extraordinarios de su historia reciente, ¿no? Como no se había visto en prácticamente 100 años, ¿no? México está generando un cambio que no empezó ahorita, se está empezando a consolidar como una transición, decía Alfredo Jalife, entiéndase la 4T como cuarta transición y no como cuarta transformación, pero el punto es que ese cambio ideológico, pues se arrastra desde 2006 o un poquito antes, con López Obrador y otros actores, que es de los cambios, si tú revisas la historia, ¿no? Es de los cambios ideológicos más extraordinarios que ha habido, ¿no? O sea, otro fue en los 60 y otro fue el proceso revolucionario que vivimos a principio de siglo. Y ese cambio ha generado, pues bueno, en especial se dio como resultado, pues que el PRI no ganara un solo distrito, por ejemplo, ¿no? Porque hay un cambio ideológico, un cambio de pensamiento del que es parte la mayoría del país, pero del que desafortunadamente en nuestros municipios, en el tuyo y en el mío, nos preguntan quién ganó. Pues ganó el PRI, ¿cómo? O sea, la verdad sí da un poquito de vergüenza. ¿Por qué gana el PRI? ¿Por qué ganó el PRI en estos municipios? O sea, sí, yo sí tengo una teoría, pero me gustaría escuchar la tuya. Pues todavía yo creo que hace falta mucha información de la gente. Hay zonas donde no tienen acceso ni a teléfono. Pues la televisión, ves que luego nos malinforma, las redes. Sí, claro. Yo creo que falta mucho trabajo todavía. El nivel económico en el que se encuentra también mucha gente, esa necesidad los ha ido pues orillando, ¿no? Muchas veces a aceptar las migajas que les dan cada elección. Entonces sientes que es por una cuestión de ignorancia. De falta, bueno, de ignorancia, vamos, no en el y término peyorativo. Herencia, porque hay muchos que se aferran todavía. Hasta tradición, hasta una cuestión de tradición, sí, claro. Sí, porque dicen, mi abuelito fue así, y así me voy a quedar. Sí, muchos yo voy a ser priista siempre, ¿no? Y en las regiones más hacia los municipios hacia la sierra, luego dicen, pues son los colores que tiene la Virgen. Son los colores. Ni me digas, porque bandera. apenas hice una publicación que ya checaras en mi Facebook sobre ese tema. Sí. Entonces nos metieron tanto, les metieron tanto. Yo me acuerdo ahí en mi comunidad, yo fui de las primeras de oposición. Sí, claro. Éramos como 4. Hay que leer más y hay que ser más culto para ser de izquierda, o basta simplemente con repetir las palabras de López Obrador. Yo creo que hay que sentir y vivir la necesidad. Hay que también sí leer, sí, la información es poder, pero yo creo que también es tener conciencia, ¿no? Verte en el otro, o sea, ayudarte, empatía. O sea, cuando tú
ves en el otro, te ves en el otro, sabes que no le puedes fallar. Claro. O sea, tú tienes que, hay niños que te están viendo, Mm. hay jóvenes que están viendo qué haces, qué Ok. dices, cómo te comportas. Tengo que contar, la primera vez que yo salgo a otro país, Ajá. una niña me estaba esperando, una niña que era mi vecina, Ajá. y me va a ver rápido cuando supo que llegué. Ujú. Me dice, oye, ¿que te fuiste a otro país? Le dije, sí. Y yo estaba más joven y yo chiquita, yo creo que estaba en la primaria. Ajá. Y me dice, ¿qué se siente volar? Y entonces la siento en el Se ve re sillón feo. Pues. y la empiezo a sacudir. Le dije, así se siente cuando va a empezar a subir. Ajá. Y yo veía esa emoción en ella y me dice, cuando yo sea grande quisiera ser como tú. Y entonces eso también a uno le hace caminar, no desistir. Yo después de la elección 2018, sí, me cayó un poco pesado porque fue el único distrito. Que estés el único. Y caminé y yo no me encerré, yo no me colgué No de le la... faltó, no te faltó. Yo viví la Sí. elección del otro lado Sí. y siento, con Ajá. todo respeto, que te faltó que de repente pues te decían, no sé, a lo mejor nunca te vi, por ejemplo, aquí en el centro haciendo campaña, ¿no? Como que siento que debiste haber hecho campaña al lado de los candidatos que eran conocidos, por ejemplo, aquí en la cabecera. La cabecera representa el 33% de la votación total del distrito federal, que son 29 municipios. Entonces, pero pues Zacatlán representa el 33% y Chignahuapan representa otro 20%, ¿no? Y el resto representan la mitad. Entonces yo siento que, y yo la verdad es que no te llegué a ver mucho, o no te vi en campaña aquí en el... específicamente aquí allá. ¿O qué sientes tú que ocurrió en aquel momento? Sí, yo creo que también hizo falta la Sé que presencia. impugnaste la elección. Sí, impugnamos. Se encontraron boletas mías tiradas allá en la parte de Hidalgo. Las boletas, bueno, fue un relajo. Llegaron las urnas 3 días después. O sea, fue... Es complicado por la distancia también. Es que para quienes nos ven de otro lado, lo que no saben es que Zacatlán es un distrito enorme. Sí. Es el segundo distrito más difícil de recorrer de todo el país, ¿no? Entonces, Zacatlán tiene 56 comunidades. Ay, se me olvidó. Entonces, pues solo mi municipio tiene 126 comunidades, Iztacamacitlán. Recórrelo en un año, ahora recorre 29 municipios como ese y en sierra, ¿sí? Así como ven la barranca, así están los caminos en todo el distrito. Entonces es complicadísimo, ¿no? Y solamente quizá, ¿no? Las estructuras añejas, priistas de ese tiempo que tienen control sobre esa estructura, son las que ganan porque porque llevan años en el poder haciendo política ahí, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo le hacemos? O sea, para romper, ¿cómo le metemos el ánimo? ¿Cómo creamos nuevos cuadros que se interesen? Tienes razón en un aspecto, a veces cuando te conviertes en modelo a seguir o cuando alguien te admira, pues tienes una enorme responsabilidad a lo mejor de corresponderlo y creo que la responsabilidad de corresponder a esas admiraciones es generando nuevos cuadros. ¿Cómo le hacemos para generar nuevos cuadros en este distrito que ya nos dimos cuenta que es muy complicado? Sí, pues vamos a trabajar, estamos trabajando con las nuevas generaciones, con los jóvenes, las mujeres, ¿no? También la participación de las mujeres. Claro. Porque hay muchas compañeras que no participan mucho en las reuniones, en la información. Aquí todavía existe el de, pues aquí estoy yo, sale el señor, sí, es que y dice, y cuenta con todos mis votos. Ajá, ¿y en qué momento le preguntaron a la mujer si ella quería participar ahí? Ajá, o si quería votar. O si quería votar. Y también hay mucha gente que también no sale a votar. Claro. Entonces, pues sí, el desencanto, pero esperemos que todo esto vaya... En ese sentido, la participación de las mujeres, efectivamente aquí en Zacatlán y los políticos de aquí, pues tienen, yo lo he reclamado a veces incluso con exceso de firmeza, el hecho de que pues vivimos en un pueblo que pues es realmente muy mocho, ¿no? Y si hay una institución pues que ha promovido el machismo y que promueve la discriminación en contra de
pues en contra de los homosexuales o los transgénero, la comunidad LGBT en general, que promueve el odio y el señalar con el dedo a las mujeres que quieren decidir sobre su maternidad, ¿no? Ujú. O que promueven el odio contra quienes hablamos en favor del bien morir, del derecho al bien morir, que es la eutanasia, o todo ese tipo de situaciones que son contrarias al conservadurismo de la Iglesia católica. Es decir, si tú a alguien le dices, si tú llegas y, es más, dices aquí la palabra gay, ni siquiera la dices en voz alta, o sea, dices, es que, o sea, todavía la gente es así, ¿no? Todavía, yo no, pero la gente aquí en este municipio y en los municipios aledaños ya, tiene un gran control la idiosincrasia que está relacionada a las tradiciones católicas, apostólicas, romanas y guadalupanas. Entonces, basta verte por ahí, de ver un comentario, un simple comentario, y la gente, y hay gente que dice, no puedo creerlo, de veras, en serio, sí, todavía te tomas en serio esas cosas, y es algo que de veras a mí me sigue sorprendiendo. ¿Cómo hacer? Porque es algo muy difícil, es algo que, como tú dices, hay gente que vota por el PRI porque dices que esos son los colores de la Virgen, y entonces la iglesia te dicen, sí, son los colores de la Virgen, vota por el PRI, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el caso de aquí, de este distrito, Aquixtla, ¿no? Sí. Donde hay un cura ahí que tiene el control total de quién va a ser presidente ahí. ¿Cómo le hacemos para lidiar con esas cosas? Pues la información es poder, yo creo que la participación, pues ahora sí meternos más, el gobierno no se va a mandar solo, no se manda solo, yo creo que hay que empezar a participar, no nos queda de otra, tenemos que dejar de ser apáticos muchas veces. Ajá. Que hay una Pero ¿cómo asamblea desde la mentalidad de la izquierda, cómo le dices a la gente, a ver, separa tus creencias de la política? ¿Cómo les dices, mira, te están quitando? Porque seamos honestos, el tema de la iglesia le quita dinero al que menos tiene. O sea, el más rico de aquí coopera sus 20 pesos y el más pobre también coopera 20 pesos. O sea, dicen por ahí, no, es que todos los políticos son iguales, estos son rateros, todo. También, ¿no? Dicen, bueno, el político por lo menos te pavimenta una calle y te avienta una despensa, ¿no? Pero en la iglesia no. O sea, ahí te quitan el dinero cada vez que vas, ¿no? ¿Cómo haces para cambiar esa mentalidad, ¿no? Y además te hacen que te sientas orgulloso de hacerlo, ¿no? Es algo complejo que tiene que ver mucho con la idiosincrasia de este distrito, de esta parte que es eminentemente conservadora todavía con esas cosas y con los temas que siempre persigue la izquierda, que es el tema del progresismo. ¿Cómo le hacemos? Sobre todo por el machismo que fomentan, lo que tú dices, que fomenta esa institución para la sumisión de las mujeres, ¿no? Que finalmente pues, es producida, o sea, el origen de ese machismo pues tiene su origen precisamente en las tradiciones religiosas, no hay otro origen del machismo más que ese. Entonces, ¿cómo le hacemos para poder intentar cambiar un poquito? Pues yo creo que sí tenemos que respetar ahí, hay mucha gente que sí tocamos todos estos temas, pues se sienten pues agredidos. Sí. Pero yo creo que yo aún así los toco. Hay que encontrar nuestras coincidencias, ¿no? También dentro de eso, ¿qué es lo que nos está oprimiendo? ¿Qué es lo que queremos todos? ¿Qué es lo que queremos cambiar? Entonces, ¿cómo vamos a caminar? ¿Cómo nos vamos a organizar? Bien. Sí. Pues bueno, el tema es ese. Entonces, bueno, ya de nuevo para finalizar, a ver, rapidito. Dos cosas. Una, la cuestión más positiva del gobierno de López Obrador y la cuestión que dices, esta no me gusta. Bueno, pues que pues hoy estamos viviendo una etapa de cambio, que Andrés Manuel lo que me gusta mucho es que visita a las comunidades, que él no es de escritorio, que se va y ve lo que está pasando. Y la dos, pues te digo que yo siento que el tiempo no va a alcanzar. Es lo que no me gusta. Van lentos entonces. Siento que va un poquito lento, pero yo creo porque vamos lejos, ¿no? Sí,
Debieran Sí. darle más celeridad. Sí, lentos, pero porque vamos lejos. Exactamente. Se está sanando un país. Bueno, algo que no le pregunto a ti, porque sí te lo quiero preguntar a ti. ¿A quién ves tú como sucesor de López Obrador? Está claro que esta broma que está fomentando ahí la derecha, siempre fastidiando con eso. Ay, se va a querer reelegir López Obrador. Eso no es cierto, eso no va a pasar. Ya cálmense, fifís. No.